Grabar acá, sí, ya está grabando. Y bueno, vamos a empezar a trabajar con lo que sería el tema de hoy. Bueno, yo les voy a compartir una pantalla. Ustedes díganme si lo visualizan bien. Ahí está. ¿Se visualiza la pantalla? Sí, todo en blanco, Bien, perfecto. Bueno, modelo. hoy vamos a hablar de algo que se conoce como el modelo OSI. Yo les voy a enviar después a ustedes unos PDF que van a encontrar, ¿sí? Este, por ejemplo, Sí. ¿sí? Donde va a reforzar un poquito lo que vamos a estar hablando acá. Nosotros hoy vamos a desarrollar un poco estas dos capas, vamos a introducirnos en lo que es el modelo, y después en el resto de la cursada, hasta que terminemos, vamos a estar trabajando con lo que sería la capa 3. Y todo lo demás no va a estar dentro de nuestro curso. Pero bueno, vamos a pensar un poco la red informática como la venimos trabajando, ¿no? O sea, con la definición que decíamos que era un conjunto de dispositivos electrónicos que estaban interconectados entre sí y que podían empezar a intercambiar información y que podían compartir algunos recursos. Habíamos dado el ejemplo de la impresora, o dimos el ejemplo de la conexión a Internet, que en nuestras casas tenemos una sola conexión a Internet y todas las computadoras que pertenecen a la red pueden conectarse a Internet. Ahora, si yo quiero pasar una foto, ¿no? O sea, si yo quisiera pasar una foto de un celular que es de marca Samsung a un celular que es de marca Motorola, ¿podría hacer esa operación? Sí, Sí la puedo hacer. Y si yo quisiera pasar una foto que tengo en una computadora a un celular, ¿podría hacer esa operación? sí, Y si quiero el contenido que tengo en el celular pasarlo a la tele, que se reproduzca en la televisión, por ejemplo, ¿también podría llegar a hacerlo? sí. Por, ¿cómo es? A ver, compañera, ¿me ayuda? ¿Bluetooth puede ser? Por Bluetooth, eso, me Sí, salía pues, BT. claro. Bueno, puede llegar a ser por Bluetooth, exactamente. Bueno, lo cierto es que todo esto se puede, y fíjense que yo todos los ejemplos que les di, y podríamos buscar más ejemplos, tienen que ver con que son dispositivos totalmente distintos. Es decir, Samsung y Motorola son marcas distintas. Yo podría pasar de un teléfono Samsung a un iPhone, que uno tiene Android y el otro tiene iOS. Puedo pasar de una computadora con Windows a una computadora con Mac, o de una computadora con Windows a un celular con Android. Es decir, todos los dispositivos electrónicos, sean de la marca que sea, tengan el sistema operativo que tengan, digamos, con características totalmente distintas en algunos casos, porque no es lo mismo una televisión que un teléfono celular. Y ni hablar si metemos en la red dispositivos de los que se denominan IoT, por ejemplo, no sé, una cafetera que me avisa cuando me estoy quedando sin café, o una heladera que me avisa cuando no tengo algo. ¿Sí? Ay, yo quiero de eso, profe. No. Yo no sé si quiero eso, pero sí, puede ser. Me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos dispositivos, a pesar de ser totalmente distintos, tienen la capacidad de comunicarse entre sí. Bueno, esto es en realidad posible a partir de que todos van a tener que compartir ciertas cuestiones, o van a tener que compartir ciertos estándares para poder comunicarse. A pesar de que se difieran en el sistema operativo, en la marca, en el tipo de dispositivo, todos van a tener algo en común. Esto que tienen en común lo empieza a explicar un poco el modelo OSI, ¿sí? El modelo OSI es un modelo teórico, ¿sí? Lo que vamos a ver que es un modelo teórico, es decir, esto no es real, digamos, no es que existe el modelo OSI en algún lugar, sino que es un modelo teórico que explica las conexiones de red, ¿sí? Este modelo teórico que habíamos visto por acá, a ver si lo tenemos acá abajo,
lo que va a hacer es justamente, esto no es de acá, es explicar cómo serían estas conexiones de red. Tiene toda una cuestión de siglas en inglés, no sé si quieren verlo, o sea, como que es un sistema de interconexión abierto, o sea, en inglés sería Open System Interconnection, ¿sí? Que es este sistema abierto de interconexión. Y lo que intenta el modelo OSI es tratar de estandarizar las comunicaciones. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si yo invento algún producto electrónico, vamos a suponer que queremos inventar un producto electrónico. ¿Qué les gustaría inventar? ¿Qué producto les interesaría inventar? ¿Se les ocurre alguno? Y una cocina que pique la cebolla, por ejemplo. Bueno, perfecto. Una cocina que pique la cebolla. Me gusta, sí. Me gusta. Porque siempre uno termina llorando con el tema de la cebolla. Ahora bien, el que se conecte ahora y que escuche que estamos armando una cocina que pica cebolla no va a entender nada, ¿no? Pero bueno, después tendrá que ver la primera parte. Ahora, si nosotros inventamos, ahí Camila levanta la mano, creo que no estaría entendiendo de por qué estamos armando una cocina que pique la cebolla. Pero bueno, lo cierto es que si inventamos una cocina que pique la cebolla, y obviamente que si estamos pensando en redes, queremos que esta cocina se comunique con Internet, se comunique con nuestros dispositivos. Es decir, que por eso es que estamos haciendo este ejemplo. Entonces, yo quiero que esa cocina se conecte con la red y se conecte con Internet. Lo que yo voy a tener que tener en cuenta es justamente este modelo de interconexión para que sea compatible con cualquier cocina del mundo, con cualquier computadora, con cualquier teléfono celular y con cualquier dispositivo de comunicación de red. ¿Sí? Esto es como si el modelo OSIS fuese un único idioma a nivel mundial. ¿Sí? De eso se trata un poco, justamente de homogeneizar o permitir la comunicación de Profe, cualquier tipo de dispositivo. ¿Sí? ¿Quién me habla por ahí? profe, Buena. buenas tardes. Perdón, profe, no podía entrar. ¿Sabes qué? Me llamaba la atención y no encontraba el link. Bueno, bien. Sí, igual Me yo perdí lo media encontré. hora. ¿Cómo? Media Que yo hora me también. perdí. Sí, más o menos. No me Arrancamos, daba la pasaban entrada. las 10, ¿eh? Yo creo que se perdieron 10 minutos en realidad. Mm. No sé Con qué. razón no podía. No, pero yo estuve desde las 7 conectado, ¿eh? Estuve desde las Y 7 en si punto. yo a las 7:03 y no pude hasta ahora, recién pude entrar. Me llama, Recién me dio me llama la atención y le escribí a Gaby y le escribí a ustedes en el Classroom porque era llamativo de que nadie se conecte. Siempre no, uno no se podíamos. conecta. Perfecto, bueno. Bueno. Ya estamos casi todos y se grabó la parte que se perdió, aunque son 10 minutos. Arrancamos, Buenísimo. Bueno, creo que después la veo. 13, sí. Bueno, volvemos a hacer un poco la introducción acá. Cuando hablamos de este modelo OSI, hubo gente que estaba conectada y que se desconectó ahora. Se corta la señal, se va todo, se va el wifi, todo. Bueno, Hay una chica que no se puede conectarla. Yo la traté de ayudar, pero no puede. bien. Julieta dice que tampoco se podía conectar. Qué raro, a ver. Se corta, no es. En negra estaba la pantalla y no me daba la entrada, no me daba, como que usted no me daba el permiso. Me decía ahí. Que espere el anfitrión que me dé. Rarísimo. Mira, estaba todo acá. Tenían esto y tenían, digamos, si querían entrar por ID y contraseña, lo mismo. Bueno, ya estamos la mayoría conectados. Creo. Bueno. Estefanía, ¿estás por acá conectada vos? Que preguntaba. Estefanía. Sí. Preguntaba. Y Camila Larrode estuvo conectada, pero ahora se desconectó. Se Sí, corta. perfecto. Ahí contestó al chat. Bueno, continuamos con esta idea. Este sistema, tengamos en cuenta lo que dije al principio, es un modelo teórico. Es un modelo teórico y lo que intenta hacer es explicar cómo es la comunicación de red y lo que intenta hacer es sentar una base para quien genere cualquier dispositivo electrónico tenga en cuenta esta forma de comunicarse para que el dispositivo sea compatible con cualquier red y en cualquier lugar.
Ese sería como el objetivo de este modelo, ¿sí? Homogeneizar todo, que todos los dispositivos de la red se puedan interconectar entre ellos. Conectar, interconectar. Exacto. Que es un poco la definición que tenemos de redes, ¿no? O sea, lo que hablamos en la primera clase o la segunda clase con respecto a que una red informática era un conjunto de dispositivos interconectados entre sí. Hace un Entre poco sí, referencia a eso. computadora, sí. Y lo otro que tengo que tener en cuenta es que este modelo lo que va a hacer es intentar explicar cómo es la comunicación. Vuelvo a decir, es un modelo, es una modelización. Es como cuando yo veo, si ustedes ven en química la estructura de un átomo, ¿sí? Nadie vio jamás en la vida un átomo, porque no se ve, ni con un microscopio, ni con nada. El átomo no se ve. Pero si ustedes ven el modelo atómico de Bohr, van a ver que tienen los protones, los electrones, y todo pareciera ser una modelización de cómo funcionaría el átomo. Esto es más o menos lo mismo. Intenta explicar cómo se produce la comunicación. ¿Sí? Esto es lo que intenta explicar. Tengan en cuenta que cuando yo hablo de comunicación, vamos a volver acá al Word, y ahora vamos a terminar de completar acá. ¿Qué elementos tengo cuando yo tengo una comunicación? Generalmente tengo un emisor, es decir, alguien que emite alguna comunicación. Voy a tener un canal de comunicación, es decir, por donde se va a transmitir algo, y un receptor. Este sería el sistema básico de una comunicación. Obviamente, el emisor lo que va a hacer es enviar un mensaje, se va a transmitir ese mensaje por el canal, y lo va a recibir la persona a quien está dirigido. Si hablamos de persona o un aparato o el dispositivo que sea. Cuando este receptor envíe un mensaje hacia la otra contraparte, ese receptor se va a convertir en emisor, va a utilizar el mismo canal, y quien originalmente era el emisor, ¿quién va a ser? Yo. Claro, justamente Yo, el emisor sí. original. ¿Sí? O sea, Que canal de recibe. comunicación básico. Con las redes pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, lo que intenta explicar es un poco cómo sería esta comunicación o este proceso comunicativo. Ahora bien, el modelo OSI lo que va a hacer es explicar la comunicación entre dispositivos, en este caso no va a ser entre personas, por capas. Es decir, que va a presentar distintas capas que van a permitir justamente la comunicación. Estas capas podemos pensarlas como una pila, o sea, como que vamos a tener una capa que va a sostener a todas, y arriba se van a ir formando las distintas capas hasta lograr comunicarse. Fíjense, ahora lo vamos a anotar también, pero nosotros tenemos esto que les va a llegar a ustedes, y estas serían las capas que van a componer a este modelo de comunicación, ¿sí? Del modelo OSI. ¿Qué es lo que sucede? Quien va a sostener todo, ¿sí? Quien va a sostener toda la comunicación, según este modelo, va a ser lo que se conoce como capa física o nivel físico. Recuerdan que cuando hablamos de una red informática, fíjense lo siguiente, esto ya lo vimos, pero lo vamos a hacer de vuelta. A ver si abre ahí. Ahora sí. Cuando hablamos de una red informática, nosotros estamos hablando de que vamos a tener dispositivos electrónicos, Inalámbrico. puede ser inalámbrico, lo que sea, ¿sí? Me gusta también esto que pusiste inalámbrico porque nos va a servir ahora. Tengo otros dispositivos, vamos a poner tenemos algún W, me gusta acá, y vamos a poner algún switch 2960, 2950 está muy bien. Y fíjense que yo lo que estoy haciendo acá es una red, ¿no? Es decir, un equipo informático conectado a ¿qué? ¿Cómo se llamaba esto? Que empezaba con no y terminaba con do. Nodo. No. No. A esta altura tendría Nodo. claro, a esta altura tendría que salir bastante rápido esa cuestión. ¿Sí? Sí. Entonces fíjense que en una red... Acá lo tengo, ¿eh? Sí, está bien. Fíjense que
vamos a ponerle una plaquita inalámbrica a esto lo sacamos, no, le ponemos este acá y la prendemos. Ahí. Perfecto. Y esta la conectamos con cable. Y ya está. Y no. Ahí está. Listo. Bueno, este sería un ejemplo de red. Tengo los dispositivos electrónicos. ¿Cómo se llamaban las computadoras en un esquema de red? Terminales. Terminales o que empezaba con host y termina con st. Un host. ¿sí? Un host, acá ¿sí? Es un sinónimo. H-O-S-T, hot. Exactamente. Decir un terminal como dijo Hot. Inés, ¿no? Sí. Alejandra, ¿no? Bueno, alguien dijo terminal, está muy bien, o sea, es exactamente lo mismo. Decir que es un dispositivo terminal o decir que es un host es exactamente igual. Y acá tenemos los nodos. En este caso, ¿quién sería la capa física en este ejemplo? Las terminales. Ahí están. Más o menos serían las terminales. En realidad, las capas físicas serían los cables, es decir, el cableado, ¿sí? Sería la capa física. Y la conexión inalámbrica también sería la capa física. ¿Sí? Son las dos cosas que podemos considerar como capa física. Ustedes me dijeron, Sí. bueno, las terminales son capa física y tendríamos que analizar qué parte de la terminal. Miren, yo acá voy a abrir una computadora y la computadora se va a estar conectando con esto, que es la placa de red. La placa de red física, donde yo enchufo el cable para conectar, eso sí es parte de la capa física. Y fíjense en la notebook que yo tengo una placa de red inalámbrica, es decir, que tengo una antena. Y si bien esta antena no es un cable de cobre que va conectado al nodo, sigue siendo parte de la capa física. Es decir, que en la capa física no solamente vamos a tener el cableado, sino que también vamos a tener la conexión inalámbrica. Esto a veces trae confusión porque como uno no ve la conexión inalámbrica, dice, esto no es físico porque yo no lo estoy pudiendo tocar. Pero lo cierto es Pero que, está la antena. claro, la antena que hace enlace con el dispositivo inalámbrico que también tiene una antena, este canal de conexión pertenece a la capa física. Este cable, fíjense que tenemos conectado a esta notebook, que vamos a poner que es la notebook de Mónica, ¿sí? Está conectado a la notebook de Mónica, es la capa física que explica este modelo. ¿Por qué decimos que la capa física sostiene todo? ¿Sí? ¿Por qué decimos que la capa física sostiene todo? Imagínense que viene una tortuga con mucha hambre y se come el cable de conexión de la máquina de Mónica. ¿Sí? Se lo come todo y no existe más. No funciona más. Ya no. La máquina individualmente sí va a seguir funcionando. Yo voy a poder usar el Word, voy a poder usar lo que quiera. Pero cuando quisiera conectarse a la red, no lo va a poder hacer porque justamente No tiene el cableado. la parte física no está. Entonces, parte listo, física, sí. no me puedo conectar a internet, no puedo imprimir un archivo, no puedo hacer absolutamente nada. ¿Sí? Es la capa física con la que vamos a trabajar. ¿Qué tengo que tener en cuenta de la capa física? ¿Sí? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta de la capa física? Esto no es, lo vamos a cerrar. Esperen que lo tenemos acá. ¿Qué pasa con respecto a la capa física? La capa física va a ser la encargada de justamente transmitir los datos. Es decir, los datos se van a transmitir nada más ni nada menos que por la capa física. Fíjense que cuando yo uno una placa de red, ¿sí? Que va a ser donde enchufamos el cable, con la otra placa de red, que es el otro lugar donde enchufamos el cable, justamente los impulsos eléctricos se van a transmitir por ese cable. Si yo no tengo cables de cobre y tengo una conexión inalámbrica, esos mismos datos se van a transferir justamente por esa conexión inalámbrica. ¿Y quiénes aparecen acá? Miren. ¿Quiénes Los aparecen acá? binarios.
Aparecen los binarios. ¿Sí? Justamente cuando nosotros hablamos de transmisión de datos, la transmisión de datos justamente va a estar Ahí está. codificada en binarios. Es decir, la máquina se va a comunicar a partir de este lenguaje. Cuando yo quiero mandar una foto, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo la foto en el Facebook, ¿no? El Facebook sería la aplicación. Esa Sí. foto se va como a partir en muchos pedazos y se va justamente a pasar a una segunda capa que la va a preparar para enviar. Una vez que esté preparada para enviar, se le va a asignar un encabezado, como si yo mandara una carta y dijera, bueno, esta parte de la foto tiene que ir hasta la máquina de Alejandra. Y como la foto es muy pesada, voy a mandar 134 pedazos. Este es el pedazo 1 de 134. Ah, bueno, y va a pasar a una capa de transporte. La capa de transporte va a decir, ¿a dónde tendrá que ir? ¿Sí? ¿A dónde voy a mandar esta foto? O sea, ¿qué características tiene que tener? ¿Sí? Fíjense que justamente tengo los segmentos de datos y a partir de ahí va a empezar a pasar a la capa de red. A la red. La capa de red va a decir, bueno, en nuestra red, ¿sí? En la red que estamos trabajando, tenemos 1, 2, 3, 4 computadoras. ¿Sí? Entonces, si salgo de esta máquina, por ejemplo, ¿a dónde se va a dirigir? Bueno, yo tengo que indicarle a dónde se va a dirigir. Una vez que Claro. hace eso, se va a transformar justamente en los lugares de enlace para poder direccionarse hacia algún otro lugar. Y una vez que tengo todos esos datos, o sea, que dividí los segmentos, le dije a dónde tenía que ir, preparé todo, recién ahí se convierte a números binarios para poder transportarse a la segunda máquina, que sería esta que tengo acá. La segunda máquina, ¿qué hace? Lee esos datos, empieza a leer de dónde viene, empieza a leer, o sea, cuántos pedazos son, empieza a rearmar la información, ¿sí? Y después lo que hace es mostrarla en la aplicación. ¿Sí? Esto es muy resumido lo que hace, ¿no? Es decir, decodifica una foto, la corta en pedazos, asigna a dónde Después va a la ir vuelve. el pedazo y la manda en números binarios. La máquina que la recibe detecta todos los pedazos, arma todo lo que tiene que armar y termina presentándola de vuelta en la computadora destino. Esto pasa cuando ustedes mandan una foto por WhatsApp. ¿Sí? O sea, ustedes no lo creen, pero pasa exactamente esto. O sea, ustedes mandan la foto por WhatsApp y dicen, bueno, la mando a tal persona. Pero todo el proceso siempre se hace en las comunicaciones. De esa manera. Exactamente. Vamos a centrarnos un poco en... Vamos a anotar si quieren las capas, ¿sí? Como para que lo tengamos en cuenta primero y después vamos a ir analizando las primeras dos que va a ser el objetivo de la clase de hoy. Como dijimos, son 7 capas con las que vamos a trabajar y las vamos a mencionar de mayor a menor. La capa 7 que vamos a tenerla como la capa de aplicación. ¿Sí? Después vamos a tener la capa 6, que es la capa de presentación. Después vamos a tener la capa 5, que es la capa de sesión. Vamos a tener la capa 4, que es la capa de transporte. Vamos a tener la capa 3, que va a ser la capa de red. Vamos a tener la capa 2, que va a ser la capa de enlace. Y vamos a tener la capa 1, que va a ser la capa física. ¿Tengo que acordarme las 7 capas? Y más o menos que sí. Acá tienen la ventaja de que van a estar en su casa, entonces se las pueden tener anotadas. Pero si en algún momento volvemos a la presencialidad, tengan en cuenta de que deberían saber las 7 capas. ¿Qué pasa y qué incluye la capa física? Digamos, hilando no tan fino, lo que va a incluir van a ser todas las conexiones que podamos ver, que podamos tocar. Un cable, una ficha, una placa de red. ¿Sí? Todos esos dispositivos van a componer justamente esta capa física. Vamos a volver acá a donde estábamos trabajando.
Fíjense que lo que dice es que proporciona el medio. ¿Se acuerdan cuando cuando hablamos de una definición de red informática, decíamos que los equipos estaban interconectados a través de un medio? ¿Cuáles podían ser los medios que interconectan a los dispositivos? Que eran dos. Los cables y ¿Cómo? el Perdón, no Wi-Fi. escuché. Bien, repito la pregunta, y es eso lo que me están diciendo, está diciendo Inés, Ah, creo. bueno. La pregunta es, ¿cuáles eran los medios de conexión que podíamos encontrar en una red informática? Que eran dos. Ujú. Inés, ¿qué habías Ujú. dicho? Los cables y el Los Wi-Fi. cables y el Bueno, Wi-Fi. los cables y el medio inalámbrico. No sabemos. Sí, siempre digo lo mismo y siempre me Bueno, corrige. bueno, ahora vamos a ver por qué es que lo corrijo. Pero Sí, sí. Sí, yo entiendo, sí. los cables Pero van a ser un medio de conexión y el medio inalámbrico va a ser otro medio de conexión. Entonces la capa física proporciona justamente estos medios para que se produzca la comunicación. ¿Qué cosa? No, yo estaba Bien, fíjense que acá repitiendo, ujú, habla de escribiendo. que un dispositivo final o un dispositivo intermediario, ¿quién sería un dispositivo final? Termina la computadora o el Claro, celular o exacto, ese es un dispositivo final. ¿Y quién es el dispositivo intermediario? Miren acá. el cable o la red Cable o inalámbrica. la red, lo que dijo usted. Ojo, dispositivo, Ah, intermediario. los nodos. Ah, sí, Exactamente. acá están los nodos. Fíjense cómo empiezan a cerrar un poco las ideas, pues si no queda como recitar una red de informática es tal cosa. Fíjense que cuando hablamos de terminales, cuando hablamos de host o de dispositivos finales, estamos hablando de estas computadoras. Vamos a conectar, pobre Sí. Mónica que está ahí desconectada, me da impresión que esté fuera de la red. Por eso no le llegaba bien la información. Puede llegar a ser. Y los dispositivos intermediarios van a hacer esto. Entonces, la capa física, ¿quiénes van a hacer? Y bueno, las placas de red de las computadoras, sí vamos a incluir los cables y vamos a Placa de hacer red. cosas con el cableado. Y las conexiones Ujú, inalámbricas también van a formar parte de esta capa física. ujú. Miren, acá lo podemos ver un poco mejor, creo que un poco mejor. Fíjense, esto que tenemos acá justamente sería el cable. Esto que tenemos Ujú. acá sería el cable. Esto que tenemos acá serían las conexiones inalámbricas. Y fíjense que estos dispositivos serían estos nodos que tendríamos como dispositivos intermediarios. ¿Está bien? Ujú. Bueno, y acá más o menos lo mismo que veíamos hace un rato, ¿no? Esta cuestión de la escalabilidad de las capas, ¿sí? O sea, cómo va bajando toda la capa física y cómo es la capa física la encargada de transmitir lo que serían los datos de un host a otro o de un host a un intermediario y después el intermediario al otro host, ¿sí? Eso es lo que va a Ujú. producir justamente esta capa física. Si vamos a poner de vuelta, esto que les estoy mostrando les va a llegar a ustedes, así que no se desesperen si no llegan, Sí, sí, después lo vemos. Ujú. lo van a ver. Ujú. Esperen que vamos a poner acá y vamos a poner acá. Genial. La Bueno, capa de red. justamente la capa física, ahí vamos digamos, a cerrarlo, es la capa que va a estar compuesta por todo lo que dijimos recién. Las placas, los cables, los routers, el formato que tiene de conexión, digamos, todo lo que sea físico que yo pueda visualizar va a estar compuesto Como justamente la capa física. por esta capa física, ¿sí? Y vamos a hablar un poco acerca de los medios cableados, porque el medio cableado, digamos, va a estar dentro de esta capa física. Cableado de red. Bueno, algo que pasa siempre, no vamos a ahondar mucho, pero algo que sucede siempre es que yo les pregunto, bueno, ¿qué cables se usan para conectar una red de computadoras? Y a veces pregunto, bueno, ¿el cable USB servirá como cable conector? Bueno, se los adelanto y lo cierto es que no. ¿Sí? El cable USB no sería para conectar redes.
El cable que se utiliza para conectar redes hace mucho tiempo era el cable coaxil, que es el mismo que utilizamos en las antenas de las televisiones. ¿Ubican cuál es el cable coaxil? O más o menos. El que tiene alambre Y por ahora, afuera y adentro cobre. Exactamente, miren. Lo vamos a poner acá, cable coaxil. Vamos a poner una foto. ¿Sí? Este que tenemos acá, que se usa en la televisión y todo esto, esto sería el cable coaxil. Antiguamente esto se utilizaba para armar redes, redes LAN o redes de computadora. Hoy día por ahí lo podemos encontrar solamente en los routers de 5G o Telecentro. de Telecentro, ¿sí? Sí. Pero sería un tipo de cableado que vamos a utilizar. El otro tipo de cableado que vamos a utilizar y con el que vamos a trabajar y hablar un ratito ahora es el cable UTP. Fíjense que el cable UTP es justamente el cable que vamos a utilizar para redes. Es este que les estoy mostrando acá. Ah, de varios colores. Ajá. Claro. Te lo voy a dar. Básicamente, 4 colores. nosotros podemos encontrar en las redes hogareñas un cable UTP que se denomina categoría 5E. Categoría 5 Ese es el UTP. Ese es el Ujú. UTP. Sí. No lo confundan con cable HDP que a veces no funciona. ¿Sí? Es otra cosa eso. Pero el cable UTP es este que vamos a utilizar acá. ¿Qué características tiene? Es un cable que tiene 4 pares de cobre trenzado, ¿sí? Y son 4 pares de cables trenzados normados por color. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el azul va a representar algo, el naranja va a representar algo, el marrón va a representar algo y el verde también va a representar algo. Y no da lo mismo, no da lo mismo que lo conectemos de cualquier forma. Es marrón, parece rojo acá. Este es marrón. Verde, naranja, Verde. azul y marrón. Sí, este es marrón. Ese Ujú. les aseguro que es marrón. Ujú. Bien, ahora vamos a hablar un Parecía. poquito acerca del cable UTP, pero ya se los presento y los dejo ahí. Y el otro tipo de cable que se va a utilizar va a ser lo que se conoce como fibra óptica. Fibra óptica. ¿Tu papá qué? Ahí va. Entonces, miren qué es lo que pasa con este cable de fibra óptica. Fibra óptica. Exactamente, ¿sí? Ah. Esto que tenemos acá es fibra óptica. ¿Sí? Qué de Pero que va- cobre que hay ahí, profe. ¿Qué cosa? Qué de cobre que hay ahí. ¿Qué de colores? Cobre. No, acá no tenemos ¿No es cobre. cobre? Acá no tenemos Porque es cobre. medio o blanco. Ah. Fíjense que Ah, yo digo, si es cobre. en la fibra óptica, Sí. lo que vamos a hacer es transmitir luz, ¿sí? Vamos a transmitir luz Ah, por sí, cable, sí, sí. que puede ser láser o puede ser, Fibra óptica. ¿sí? Esto es lo Esa que es la sería- famosa fibra óptica. esta es la famosa fibra Claro, óptica. mirá. Y con eso anda Sí, sí. mejor el Wi-Fi. Claro. Miren esto. La fibra óptica, Ahí está aplicada. lo que va a suceder es que no la vamos a tener en nuestra casa. A ver si se ubican. No, es el cableado que te manda el Es de Wi-Fi a tu cable. Miren, una fibra óptica Sí, permite lo que conectar está, un continente con otro. ¿Ven? claro, lo que está en el aire, o sea, sí, Lo que está en el agua, lo que está en el en el agua. océano. Ah, en el océano abajo, sí. Exactamente. ¿Sí? La Sí, fibra sí, sí. transoceánica lo que Sí, hace justamente es conectar los continentes. Hay un montón de empresas, bueno, Amazon ahora tiene fibra óptica, sí, sí, acá estuvieron haciendo en el barrio, mapa de fibra, abajo. Sí, exactamente. sí, ¿Qué sí. es lo que pasa con eso? Miren, estos son Fibra como los óptica. mapas que vamos a encontrar de fibra óptica. Acá en Argentina tenemos la entrada de fibra en las toninas. Ajá, sí. Fíjense que tenemos todos estos supercables que lo que hacen es conectar los continentes y transmitir mucha información de datos totalmente rápida. Ujú. Entonces,
Dentro de la capa física en redes tenemos 3 tipos de cables. El coaxil, que acá se usa más, la fibra óptica, que es muy cara o muy costosa para poder implementarla en una pyme o en un hogar, digamos, es muy, muy costosa. Sí lo puede implementar una empresa que distribuye internet, sí lo puede implementar alguna empresa muy grande, pero si no es muy costosa. Y el cable, por defecto, que se va a utilizar en la mayoría de las conexiones de red, ¿cuál sería? Si ya saqué el coaxil y la fibra. Este, el UTP. ¿Sí? El cable Ah, UTP, el que tiene, el que recién mostró usted, sí, sí. exactamente. Ese va a ser el que se va a utilizar, Azul, blanco, naranja, marrón y verde. tal cual, el que se va a utilizar en la mayoría de las conexiones de red. Les comento, Sí. se está por cortar en menos de un minuto, se corta y nos volvemos a conectar para la segunda parte, ¿sí? Sí. Bien, genial. ¿Qué me interesa con respecto al cableado UTP? El cableado UTP, como les dije, tiene 4 colores normados. Lo vamos a anotar acá. 4 colores normados. ¿Qué quiere decir que están normados? Que en cualquier parte del mundo que yo vaya a comprar un cable UTP, van a tener exactamente los mismos Lo colores. mismo. Va a estar el azul, va a estar el verde, va a estar el naranja